Hay algo que llevas sintiendo toda tu vida pero nunca has sabido ponerle nombre. No es que no encajes, es que en el fondo sabes que este mundo no funciona como debería, y eso te inquieta más de lo que te gustaría admitir. Has intentado adaptarte, pensar como los demás, seguir el ritmo, pero siempre hay un momento en silencio donde algo dentro de ti dice, esto no es, y lo más incómodo no es sentirlo, es darte cuenta de que nunca se va, porque no es una fase, no es una idea. Es una forma de percibir la realidad que no puedes apagar, y si eso te está pasando, hay una posibilidad que no te han contado nunca, que no estés completamente alineado con este plano, que estés viviendo aquí pero no seas completamente de aquí. Pero antes de que tu mente intente encajar esto en una etiqueta mística o descartarlo como una fantasía, déjame llevarte por un recorrido que no solo te hará cuestionar lo que creías saber, sino que quizá, solo quizá, te hará reconocerte por primera vez, porque hay señales muy claras, y no tienen que ver con poderes sobrenaturales ni con ver luces extrañas, tienen que ver con cómo percibes el tiempo, cómo sientes la realidad, cómo reaccionas ante el mundo moderno, y sobre todo, con una sensación persistente de estar fuera de lugar, incluso cuando todo aparentemente va bien. Imagínate a Nikola Tesla caminando solo por una calle, murmurando ideas que nadie comprendía, visualizando máquinas enteras en su mente antes de construirlas, viendo patrones donde otros solo veían caos. Muchos lo llamaron excéntrico, otros directamente loco, pero lo que pocos entienden es que Tesla no parecía estar trabajando con el conocimiento de su época, sino con algo que venía de otro lugar, como si accediera a una capa distinta de la realidad. Ahora no te estoy diciendo que seas Tesla, pero sí te estoy diciendo que esa sensación de no pertenecer podría no ser un defecto. Podría ser una señal. Una de las primeras pistas de que podría ser un alma dimensional es tu relación con el tiempo. No lo vives como los demás. Hay momentos en los que las horas desaparecen sin darte cuenta cuando estás inmerso en algo que te apasiona, y otros en los que unos pocos minutos se sienten eternos, casi insoportables. Pero va más allá de eso. Tienes recuerdos o intuiciones que no encajan en tu línea de vida, como si supieras cosas que nunca aprendiste. Como si ciertas ideas ya las hubieras vivido antes. No es déjà vu típico, es más intenso, más preciso, más inquietante. Y aquí viene algo importante. No todo el mundo experimenta esto. Muchas personas viven dentro de un flujo lineal bastante estable. Pero tú no, tú sientes que el tiempo es maleable, que algo no cuadra, y eso, lejos de ser un problema, puede ser una pista de que tu conciencia no está completamente anclada a este plano. Otra señal poderosa es tu incomodidad con lo artificial. No me refiero solo a lo tecnológico, sino a lo superficial, conversaciones vacías, rutinas sin sentido, normas sociales que nadie cuestiona. Todo eso te agota, no porque te creas superior, sino porque sientes que hay algo profundamente falso en ello, como si estuvieras participando en una obra de teatro que nunca elegiste. Y lo más curioso es que, aunque intentes adaptarte, siempre hay una parte de ti que observa desde fuera, como si no terminara de involucrarse del todo. Hay una historia poco conocida sobre Leonardo da Vinci. Se dice que muchas de sus ideas más avanzadas surgían en momentos de aislamiento profundo, donde pasaba horas observando la naturaleza en silencio absoluto. No estaba simplemente mirando, estaba percibiendo conexiones invisibles para los demás. Diseñó máquinas voladoras siglos antes de que fueran posibles. ¿Cómo? Algunos dirían que era un genio adelantado a su tiempo, otros dirían que su mente operaba en otra dimensión de comprensión. Y tú, si te reconoces en esa forma de observar el mundo, sabes exactamente de lo que estoy hablando. También está tu sensibilidad. No es solo emocional, es energética. Entras en un lugar y sin que nadie diga nada, ya sabes cómo se siente el ambiente. Puedes percibir tensiones ocultas, emociones reprimidas, intenciones que no se expresan con palabras. Esto puede ser agotador, porque no puedes apagarlo fácilmente, pero también es una habilidad extraordinaria. Es como si tu sistema estuviera calibrado para captar frecuencias que otros simplemente ignoran. Y aquí es donde quiero que hagas algo. Si alguna de estas cosas está resonando contigo, no lo dejes pasar como una simple coincidencia. Porque no lo es, de hecho. Quiero que escribas en los comentarios una sola palabra. Resueno. No por interacción, no por algoritmo, sino porque ponerlo en palabras lo hace más real.
Y cuando algo se vuelve real empieza a transformarse, sigamos. Otra característica clave es tu sensación de misión. Aunque no sepas exactamente cuál es, no estás aquí solo para sobrevivir, trabajar, pagar cuentas y repetir el ciclo. Hay una inquietud constante dentro de ti que te dice que hay algo más, algo importante, algo que todavía no has descubierto del todo, pero que sientes con una claridad inquietante. Y esto puede ser frustrante, porque no siempre sabes hacia dónde ir, pero esa incomodidad es precisamente lo que te impulsa a buscar. Hay personas que nunca sienten esto. Viven tranquilamente dentro de estructuras predefinidas, y no hay nada malo en eso. Pero tú no puedes, porque tu conciencia no se conforma con lo evidente. Necesita explorar, cuestionar, ir más allá, y eso, aunque a veces duela, es una señal de expansión. Ahora déjame contarte una microhistoria que probablemente no has escuchado. Un joven escritor, desconocido, pasaba noches enteras escribiendo ideas que sentía que no eran completamente suyas. Decía que no las inventaba, sino que las recibía. Durante años fue ignorado. Sus textos eran considerados extraños, demasiado adelantados, incomprensibles, pero él continuó. Décadas después, esas ideas se convirtieron en la base de corrientes enteras de pensamiento. ¿Era un visionario o simplemente alguien conectado a otra capa de realidad? Nadie lo sabe con certeza, pero su experiencia refleja algo que muchos sienten en silencio. Y aquí viene algo que puede incomodarte. Ser un alma dimensional no es cómodo, no es glamuroso, no es una etiqueta bonita para sentirte especial. Es en muchos casos una carga, porque ves cosas que otros no ven, porque sientes cosas que otros evitan, porque te cuestionas cosas que otros aceptan sin pensar. No es que pienses demasiado, es que ves demasiado, y eso puede hacerte sentir solo, muy solo, pero esa soledad tiene un propósito, porque en ese espacio es donde empiezas a escucharte de verdad. Donde empiezas a distinguir lo que es tuyo de lo que te han impuesto, donde empiezas a reconstruirte desde dentro, y si has llegado hasta aquí hay algo más que necesitas entender. Esto no va de escapar de este mundo, va de entender por qué estás aquí, porque si realmente eres un alma que no encaja del todo en este plano, entonces tu presencia aquí no es un error, es una intervención, y en la siguiente parte vamos a profundizar en eso, en cómo identificar patrones aún más específicos, en por qué te cuesta tanto encajar en relaciones convencionales, y en qué papel podrías estar jugando sin darte cuenta. Porque lo que viene ahora es donde la mayoría de personas empieza a incomodarse de verdad, no porque sea fantasía, sino porque encaja demasiado bien con cosas que llevan años sintiendo y nunca han sabido explicar. Si eres un alma dimensional, hay algo que probablemente has vivido más de una vez, relaciones que empiezan con una intensidad brutal, como si conocieras a esa persona desde siempre, como si hubiera una conexión inmediata casi eléctrica, y sin embargo con el tiempo, algo no termina de encajar, no porque la otra persona sea mala, o tú estés haciendo algo mal, sino porque parece que habláis idiomas internos distintos. Puedes amar, puedes cuidar, puedes comprometerte, pero hay una parte de ti que no se siente completamente vista, y esto no es arrogancia, es precisión, porque tú no buscas solo compañía, buscas resonancia, buscas profundidad, verdad, expansión, y cuando eso no está, lo sientes como un vacío difícil de ignorar. De hecho, muchas veces has intentado adaptarte, convencerte de que esto es suficiente, de que nadie tiene todo, de que quizá estás pidiendo demasiado, pero esa voz interna no se calla. Y aquí hay algo importante, no estás pidiendo demasiado, estás pidiendo algo distinto. Lo que para otros es suficiente, para ti es silencio incómodo. Las almas dimensionales no funcionan bien en conexiones superficiales, porque su forma de percibir la realidad es más amplia. Necesitan conversaciones que vayan más allá de lo evidente, vínculos donde no haya que explicar constantemente lo que sienten, espacios donde puedan ser sin filtrar cada parte de sí mismos. Y eso en un mundo que premia lo rápido, lo simple y lo inmediato, no es fácil de encontrar. Otra señal que suele aparecer es tu relación con la intuición. No es algo que uses de vez en cuando, es algo que te guía constantemente, incluso cuando intentas ignorarlo. Has tenido momentos en los que sabías algo sin tener pruebas, sin lógica aparente, y el tiempo te dio la razón. Personas en las que no confiabas sin saber por qué, decisiones que tomaste en contra de toda recomendación externa, pero que terminaron siendo correctas.
No es suerte, no es casualidad. Es un tipo de percepción que no se basa únicamente en lo racional. Es como si tuvieras acceso a una capa de información que no siempre puedes explicar, pero que está ahí, funcionando en segundo plano. Y sin embargo también has dudado de ello, porque te han enseñado a priorizar lo lógico, lo medible, lo comprobable, y cada vez que tu intuición iba en contra de eso, aparecía el conflicto: confío en lo que siento o en lo que se supone que debería hacer. Tu intuición no falla, tú dudas de ella. Esa tensión es una de las batallas internas más comunes en alguien que no está completamente alineado con este plano. Déjame contarte algo sobre Albert Einstein. Antes de que sus teorías revolucionaran la física, muchas de sus ideas eran consideradas absurdas. Él mismo hablaba de experimentos mentales, visualizaciones internas que le permitían explorar conceptos sin necesidad de pruebas inmediatas. No seguía el camino tradicional, no pensaba como los demás, y durante mucho tiempo eso jugó en su contra. Pero él confió en esa forma distinta de percibir. Ahora otra señal clave: tu desconexión con los sistemas establecidos. Escuela, trabajo, estructuras sociales. No es que no puedas funcionar dentro de ellas, es que sientes que no están diseñadas para ti. Puedes cumplir, puedes adaptarte temporalmente, pero hay una parte de ti que se resiste, que cuestiona, que ve las grietas, que no entiende por qué las cosas se hacen de cierta manera si claramente podrían ser diferentes. Y esto puede hacerte sentir problemático, rebelde, inadaptado. Pero míralo desde otro ángulo. Si realmente percibes la realidad de forma distinta, tendría sentido que encajaras perfectamente en sistemas creados por una percepción limitada. Probablemente no. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque intentan forzarse a encajar en lugar de entender cómo funcionan realmente. Intentan arreglarse en lugar de interpretar las señales. Otra cosa que suele aparecer es tu relación con la soledad. No me refiero a estar solo físicamente, sino a esa sensación de aislamiento interno incluso cuando estás rodeado de gente. Puedes estar en una conversación, en una reunión, en un entorno social, y sentirte completamente desconectado, como si estuvieras observando desde fuera. Y al mismo tiempo, cuando estás solo de verdad en silencio sin estímulos, algo en ti se calma, como si ese fuera tu estado natural, como si ahí pudieras respirar mejor. No estás desconectado de la realidad. Estás desconectado de lo que todos aceptan como realidad. Esto no significa que no necesites a los demás. Significa que tu equilibrio no depende completamente de ellos. Ahora bien, esto tiene un riesgo. Si no entiendes lo que te pasa, puedes empezar a aislarte demasiado, a desconectarte del mundo en lugar de aprender a interactuar con él desde tu diferencia. Y ahí es donde muchas almas dimensionales se bloquean, porque confunden su naturaleza con una excusa para retirarse. Y no va de eso, va de aprender a moverte en este plano sin perder lo que te hace distinto. Hay otra microhistoria interesante. Un día, un compositor se sentó frente a un piano durante horas, sin tocar una sola tecla. Alguien le preguntó qué estaba haciendo. Él respondió: estoy esperando a que la deje de estar en mi cabeza y pase a mis manos. No estaba bloqueado. Estaba escuchando algo que los demás no podían oír. Días después, esa misma melodía se convirtió en una de las piezas más emocionales de su carrera. Esa creación que no venía solo de lo técnico, sino de una percepción más profunda. Y lo interesante no es es el proceso, porque hay personas que no crean desde cero. Traducen algo que ya sienten dentro. Y si alguna vez has tenido la sensación de que las ideas no vienen de ti sino a través de ti, sabes exactamente de qué estoy hablando. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo en tu área, sea cual sea, porque otra señal importante es tu creatividad, pero no necesariamente en el sentido artístico tradicional. Puede manifestarse en cómo resuelves problemas, en cómo ves conexiones donde otros ven separación, en cómo generas ideas que no siguen patrones comunes. Tu mente no es lineal, es expansiva, y eso bien entendido es una ventaja brutal. Pero mal gestionado, puede hacerte sentir perdido, porque no sigues los caminos habituales. Ahora, hay algo que necesito que escuches con atención. Nada de esto significa que seas mejor que los demás, significa que funcionas distinto, y esa diferencia tiene responsabilidad,
porque no sirve de nada tener una percepción más amplia si no la usas para construir algo, para aportar, para mejorar tu vida y la de los demás de alguna forma. De lo contrario se convierte en ruido, en frustración, en desconexión sin propósito. Y aquí es donde entramos en la parte más importante de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué alguien con esta forma de percibir estaría aquí, en este momento, en este contexto? No es aleatorio. Y en la última parte vamos a cerrar todo esto con algo que probablemente no esperas. Una forma concreta de entender tu lugar, de dejar de sentirte perdido y empezar a usar todo esto a tu favor. No te sientes perdido, te sientes rodeado de cosas que no son para ti. Pero antes de eso, si has sentido que algo de lo que hemos hablado describe tu experiencia de forma demasiado precisa, quiero que lo dejes marcado. Escribe en los comentarios una palabra distinta ahora, diferente. No para convencer a nadie, sino para reconocerte. Vamos a cerrar esto como corresponde, porque todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve de nada, si no aterriza en algo práctico, algo que puedas usar, algo que te devuelva una sensación de dirección, en lugar de dejarte flotando en ideas que suenan bien pero no cambian nada, si eres un alma dimensional como lo hemos descrito. Entonces hay una verdad incómoda que necesitas aceptar cuanto antes. No viniste aquí a sentirte cómodo. Y cuanto más rápido dejes de intentar que todo encaje perfectamente, más rápido vas a empezar a entender cuál es tu papel real, porque el error más grande que cometen las personas que se reconocen en esto es quedarse en la identidad. Se dicen a sí mismas: soy diferente, no pertenezco, nadie me entiende, y convierten eso en una especie de refugio. Pero un refugio también puede ser una jaula si te quedas demasiado tiempo dentro. No estás aquí para esconderte en tu diferencia. Estás aquí para usarla. Y eso implica incomodidad, implica responsabilidad, implica tomar decisiones que no siempre van a ser comprendidas por tu entorno, pero también implica algo mucho más potente, coherencia interna, porque cuando empiezas a aceptar cómo funcionas realmente, dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de intentar encajar en moldes que no fueron hechos para ti, y en lugar de eso, empiezas a diseñar tu vida desde tu propia estructura. Ahora bien, vamos a hacerlo concreto. Primero, deja de buscar validación en lugares que no pueden dártela. Esto es clave. Si tu forma de percibir es distinta, no puedes esperar que todo el mundo la entienda o la apruebe. Y cada vez que intentas explicarte a alguien que no tiene ese marco, terminas frustrado, agotado o dudando de ti mismo. No necesitas que todos lo entiendan, necesitas entenderlo tú. Segundo, disciplina tu percepción. Esto puede sorprenderte, pero tener una sensibilidad alta sin control no es una ventaja, es un problema. Si todo te afecta, si todo lo sientes intensamente, si todo lo analizas, necesitas aprender a regular eso, no para apagarlo, sino para dirigirlo, porque una mente que percibe mucho pero no sabe filtrar se satura, y una mente saturada no construye, así que empieza a entrenar tu atención. Decide en qué te enfocas, decide qué alimentas, decide cuándo desconectas. Esto no es espiritualidad abstracta, es gestión mental básica, y si no la haces, todo lo demás se desordena. Tercero, crea. Da igual en qué formato. Escribe, habla, diseña, construye, enseña, conecta ideas, pero saca lo que llevas dentro. Porque una de las razones por las que te sientes fuera de lugar es porque estás acumulando percepción sin salida. Y eso genera presión. No necesitas encontrar tu lugar, necesitas dejar de forzarte a quedarte donde sabes que no es. La creatividad no es un lujo para ti, es una necesidad. Cuarto, acepta que no todos los vínculos van a funcionar, y deja de forzarlos. Esto duele, pero es real. No todo el mundo va a resonar contigo, y tú no vas a resonar con todo el mundo, y eso no es un fallo, es un filtro. Cuanto antes lo aceptes, menos tiempo vas a perder en relaciones que te drenan, y más espacio vas a tener para conexiones que realmente importan. Quinto, deja de romantizar la desconexión. Sí, ves cosas que otros no ven. Sí, sientes cosas que otros no sienten. Pero eso no te coloca fuera del mundo, te coloca en una posición distinta dentro de él. No estás aquí para observar desde lejos, estás aquí para interactuar, para influir, para aportar desde tu diferencia. Y eso implica ensuciarte las manos, tomar acción, equivocarte, aprender, ajustar. Ahora,
Quiero contarte una última microhistoria. Un hombre pasó años sintiéndose completamente fuera de lugar. Cambió de trabajos, de ciudades, de círculos sociales. Nada encajaba. Siempre había esa sensación de esto no es. Durante mucho tiempo pensó que el problema era el entorno. Luego pensó que el problema era él. Hasta que un día dejó de buscar encajar y empezó a construir algo propio, basado en cómo realmente veía el mundo. No fue fácil. Nadie lo entendía al principio. No había garantías. Pero poco a poco lo que estaba creando empezó a resonar con otras personas que tampoco se sentían parte de nada. Y ahí ocurrió algo interesante. Lo que antes era aislamiento, se convirtió en conexión. Lo que antes era confusión, se convirtió en dirección, no porque el mundo cambiara, sino porque él dejó de traicionarse para encajar. Esa es la lección. No se trata de descubrir si eres o no un alma dimensional como si fuera una etiqueta definitiva. Se trata de reconocer cómo funcionas y actuar en consecuencia, porque puedes pasar años analizándote, cuestionándote, buscando explicaciones, o puedes empezar a moverte con lo que ya sabes de ti. Y por lo que has escuchado hasta ahora, sabes bastante más de lo que creías. Sabes que no encajas del todo. Sabes que hay una incomodidad que no desaparece ignorándola. La pregunta no es si todo esto es real. La pregunta es qué vas a hacer con ello, porque al final da igual cómo lo llames. Alma dimensional, mente distinta, percepción ampliada. Si no lo usas, no sirve, y si lo usas mal, te destruye. Pero si lo entiendes y lo aplicas, puede convertirse en la base de una vida que sí tenga sentido para ti, no para los demás, no para lo que se espera, no para lo que encaja en una plantilla, sino para lo que realmente eres. Así que deja de hacerte la pregunta equivocada. No es qué soy, es qué hago con esto que soy. Porque puedes seguir dudando, seguir adaptándote, seguir intentando encajar, o puedes aceptar de una vez que esa incomodidad no es un error. Es una señal. No viniste a encajar, viniste a ver lo que otros no ven y hacer algo con ello. Y eso empieza en el momento exacto en el que dejas de ignorarte. Así que hazlo simple. Si algo dentro de ti ha estado diciendo esto soy yo durante todo este vídeo, no lo suavices, no lo racionalices, no lo escondas, escríbelo, una palabra, la primera que te salga pero que sea real, porque en el momento en que la escribes, dejas de ser alguien que duda y te conviertes en alguien que empieza.